Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo tranquilo? Bienvenidos, brujuleros. Estamos a plantel full hoy con Maxi Camus, Pablo Molina, Matías Calero. Está media brújula acá, acompañándote desde internet a través del poder de YouTube. Antes de arrancar, como siempre, suscríbete si todavía no te has suscrito. La mayoría de ustedes no se han suscrito, son muy piollos. Dale like, subscribe, share, comentar cualquier porquería. Todo nos sirve para alimentar el algoritmo. Hoy estamos acá para traerte una visión de algunos de los personajes que populan la cartera del Poder Ejecutivo en estos próximos 5 años. Particularmente vamos a ver el caso emblemático de la ministra de Industria y la de... perdón que me olvidé. La de vivienda, que ya vamos a entrar en cada uno de estos casos, y algunos dichos que se han sucedido en las últimas semanas, en los últimos días, que han dejado entrever un poco su conocimiento, más bien desconocimiento, tanto de la materia que supuestamente tienen que dominar como de cualquier otra, diría yo. El primer caso, vamos a arrancar tranquilos, es en el Ministerio de Industria. Rápidamente, con un pequeño videito. Carolina, te escuchamos. Como les comentaba, hoy desde temprano se desarrolla aquí en la sede central del PIT-CNT una actividad en la que se está debatiendo y se están proponiendo ideas para hacer unas modificaciones pertinentes en las políticas vinculadas a la industria. De eso es lo que se está hablando. Hay aquí dirigentes sindicales, hay también participantes que tienen que ver con la academia del Instituto Cuesta Duarte, y también estuvieron aquí figuras políticas, la ministra entrante del Ministerio de Industria, Fernanda Cardona, y el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo. Bueno, Cardona lo que dijo, uno de los aportes que hizo, es que le parece que hay que repensar el rol que tiene el Estado en este momento, que hay que darle más protagonismo a las empresas públicas, que no solo sean quienes arrancan las inversiones que luego generan grandes modificaciones para el país, sino que también continúen con esas inversiones que luego se hacen, que esto no implica desplazar a las empresas privadas, pero sí que haya allí un trabajo conjunto en el que las empresas públicas sigan participando entonces de las distintas inversiones. Vamos a escuchar lo que decía aquí Fernanda Cardona. Nada de lo que se habló acá puede suceder si no cambiamos la cultura de cuál debe ser el rol del Estado. Históricamente, agrego a lo que decía Álvaro, hay como una comunicación de hace bastantes años, neoliberal, de que el Estado es el leviatán, ¿no? El Estado es el organismo que es pesado, que no logra inversión que sea inteligente o que sea productiva, que en realidad todo lo burocratiza, todo lo enlentece. Y cuando uno ve los ejemplos que tenemos en el mundo, nos damos cuenta que en realidad las grandes innovaciones se hicieron con inversión pública. Y no estamos hablando solo de China, ni de algunos países que nos puedan parecer de alguna forma más progresistas. Estamos hablando de Estados Unidos. Internet se financió con plata pública de Estados Unidos. Bueno, allí escuchamos a la futura ministra de Industria, Carolina. Bueno, un festín. Padrón, fue... ¿no? Podemos hacernos una panzada. No, lo que pasa es que me parece... ¿Por qué no rebobina? Mi humilde ¿Por qué no opinión... pones para atrás y vamos parte por parte? Porque hay varias cosas para hablar. Se perdió 100 años de historia uruguaya en el medio. Pero primero un dato respecto a quién es esta mujer, ¿no? La ministra es abogada, punto. Es abogada y tiene un posgrado en Derecho del Trabajo. O sea, de industria sabe lo que puede saber, lo que podemos saber nosotros, ¿no? O sea, creo que nunca tocó una fábrica, o sea, ese es el problema. Yo creo que un leitmotiv, digamos, una constante dentro de la formación del gabinete del frente es que en general los ministros no saben de lo que de su cartera. Tenemos una ministra de Defensa que seguramente no habrá tocado un cuartel en su vida como Sandra Lasso. Una ministra de Vivienda que es Cecilia Cairo, que tiene un grado en análisis de sistema. Vaya uno a saber qué tiene que ver eso con la vivienda. Esta mujer Cardona Abogada. Es abogada. Es como si me pongan a mí como ministro de Industria. Y obviamente, en general, los abogados tenemos en la formación un defecto que es un sesgo muy estatista, y eso Maxi lo sabe muy bien,
que el Estado es como algo necesario. Y ahora, acá hay una concepción política de fondo, que me parece que es lo que podemos entrar, que es mentira, porque Uruguay tiene un Estado del tamaño europeo, pero con niveles de renta tercermundistas, o de países en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué visión neoliberal hay en el Uruguay? A mí me gustaría que me explicaran dónde está la visión neoliberal. Me parece que la visión neoliberal que ella está viendo es de la vecina orilla y se está atajando en contra de Milei, la idea de Milei, y bueno, un poco el impacto cultural que canales como el nuestro, muy humildemente, logran en la cultura popular. Creo. Pero por Dios, Fernando, en este país levantan la llave de la luz, tenés al Estado. Abrí la Ni que canilla, tenés hablar, al Estado. ni que hablar. El tanque de agua, tenés al Estado. Ni que hablar, pero creo que esta gente está asustada por el avance de no solo ideas liberales, sino ideas contra el globalismo, antiglobalistas o antiprogresistas. O sea, Salle obviamente no es ningún liberal, pero sin embargo, algunas cosas comparte con el ideal libertario. Entonces, esta gente está sinceramente preocupada de que esas ideas no se propaguen más. Por eso las atacan, por eso es que la derecha... nuestro canal fue marcado como una agencia de publicidad pagada por la CIA. Esto no es una exageración, es así, por un sitio de izquierda, porque hablamos de lo que hablamos. O sea, están ¿Dónde asustados. está la plata? Fer, dale, vos. ¿Dónde está la Compartí mía? un poco de la que te está llegando. Yo no puedo repartir lo que no tengo. Vamos a invertirle al micrófono, que la gente se queja del audio, no estaría llegando, es como en Ucrania, vieron que Zelensky dijo que la buena parte de la plata que le mandó Biden no llegó al frente. No, pero hay un punto interesante de Cardona, que es que unos días antes dio una charla, él de hacer el PIT-CNT, un par de semanas después de esa apología de los planes quinquenales que hizo Abdala, por la salida de Yasaki, algo que ya hablamos y demás, incluso hasta comentamos algo de esto. Cardona fue en la misma línea, diciendo que el Estado tiene, junto con los privados, en una especie de alianza público-privado, dirigir la producción del país, el crecimiento económico. O sea, esto es, nuevamente, fascismo. Esto es corporativismo fascista. Esto es el Estado diciéndole a los privados qué es lo que tienen que producir, cómo, dónde, cuándo, cuáles son las cuotas de producción. Hay algo a destacar de todo esto, ¿no? Que la izquierda siempre se pone las ropas del ciudadano de a pie, del vecino, del trabajador, del pobre. Y yo quiero saber qué empresa pequeña y mediana hace negocio con el Estado a la escala que, digo, de lo que está proponiendo ella, sobre todo en el sector de industria. Ninguna. Esto va a ser amigocracia pura y dura, va a beneficiar solo a los ricos amigos de los políticos. Los quiero recalcar porque es demencial lo que está diciendo. Pero vos te acordás que en el debate Orsi llegó a proponer una especie de ley de compra nacional que es a través de las licitaciones públicas o las compras directas fomentar la industria nacional. O sea, es una cosa increíble que comprando lapiceras, papeles o paraguas, que ahora salió Pettinati, publicó una compra que le hizo el gobierno saliente el 28 de febrero de 300 y pico de paraguas por una cantidad, no sé, como 300.000 pesos, una cosa insólita para el acto del 1 de marzo por si llegaba a llover. Así se fomenta la industria nacional, comprando cosas que no son necesarias. Comprando cosas innecesarias a China. O sea. Pero que es inentendible, porque acá hay un tema que no es menor. Ahí tenés un típico ejemplo de la ineficiencia del Estado por la estructura vertical. No, pero según Cardona. La adjudicación de recursos. No podés prever qué va a pasar, gastás al pedo. Pero perfecto el ejemplo de los paraguas. Pero según esta mujer es todo un invento. El Estado no es burocrático, ni pesado, ni se opone a la libertad de las personas, ni es caro, ni... No, eso es todo un invento de la derecha neoliberal. Los impuestos y te das 50% de los ingresos de todos los uruguayos, pero no es pesado, ni caro. No, para nada. No solo eso, sino que en la historia del Uruguay, en la historia del siglo XX, esta fantasía del industrialismo, ¿no?, que se intentó con el ICI, digamos, ¿no?, la industrialización por sustitución de importaciones, que arrancó con el gobierno de Corra, y que en parte, porque la acá, en la década del 20, venía a significar esto, y la consecuencia que tenemos hoy en día es que en Uruguay se cobra o se paga un 30% más cara la nafta que en el resto de la región, porque tenemos un monopolio del Estado. Entonces, así vas a fomentar la industria, haciendo más cara
la importación o el combustible. Es una cosa increíble, ¿no? Es que ellos no ven alternativa alguna en fomentar la industria, en la retracción del Estado o en la limitación de la potestad del Estado o en la reducción del tamaño del Estado. Ellos no consideran nada dentro de esas posibilidades. Entonces, Pero Fernando, además, el tema es, ¿qué sentido tiene fomentar una industria? Que si le sacás el apoyo del Estado se cae como un piano. Claro, esa es la clave. La clave es que Uruguay es tan inviable que si no hay inversión estatal, no va a haber nunca industria. Pero lo que no se dan cuenta los cabezas de termo que tienen que solucionar el problema de la viabilidad del eso es país. mentira. Si querés una industria Eso es industria mentira. real y no lo que sea que quieran intentar ahora. Es un La disparate. industria de la tecnología de la información tiene cero inversión estatal y es la segunda industria que más ingresos da al país. Después del turismo. Después del turismo, exacto. Digo, o sea, eso es mentira. De que no hay industria viable es mentira. El tema es que no es la industria tal cual se la consideraba en el siglo XX. No es hacer auto, no es hacer esto otro. Exacto, Fernando. Y además hay un tema de paradigma muy propio del siglo XX, y te diré incluso del siglo XIX, que industria es humo, fábrica, ladrillo, martillo y acero, ¿no? O sea, Claro, es nada otro que paradigma. El valor está en los servicios, no tanto en la producción de bienes tangibles. Claro. Entonces, una cosa es que el Estado, a través de ciertas políticas, porque de última, la mejor política que puede tener el Estado para fomentar la industria es quitarle la pata de encima al empresario, ¿no? Haciéndole la vida un poco más sencilla, quitándole impuestos o costos, digamos, externos que lo que hacen es que no logra inversión inteligente, lo enlentece. de pensar Nos que damos el cuenta que Estado en tiene que realidad estar las grandes arriba, digamos, innovaciones, viendo como una China, especie hablando de de Estados respirador Unidos, artificial, manteniendo artificialmente industrias que no son viables por las reglas del mercado, no tiene sentido alguno porque es un gasto eterno. Ya lo vimos con esta estupidez del mujiquismo, de prenderle una velita al socialismo con el cooperativismo, ¿y qué tuvimos? Envidrio, por ejemplo, que era una empresa que no funcionaba, pero tiene ese manto sacrosanto del cooperativismo. Entonces, ¿realmente tiene sentido un país que está endeudado hasta la manija como Uruguay, que tiene más de un 4% de déficit? Su deuda, digamos, en función del PBI supera el 60%. ¿Para qué? ¿Qué más guita? ¿En dónde vamos? Porque en definitiva va a ser el burócrata de turno el que va a decir, no, vamos a invertirlo acá, vamos a invertir allá. ¿Y hasta dónde esto no es un incentivo para los negociados y justamente reforzar más ese estado corporativista y prebendario, ¿no? De darle la mano a los políticos o a los empresarios que son amigos de los políticos de turno. Antes de pasar de tema, porque tenemos varios de estos temas, no es la única ministra, la única titular de una cartera de este nuevo gobierno que se ha mandado unas frases que son altamente cuestionables. Pero antes de cambiar de tema, me gustaría recalcar que el Instituto Cuesta Duarte, que lo mencionan ahí, y da a entender como que es una organización académica que tiene cierto prestigio, que de hecho fue la misma que se presentó junto con el PIT-CNT a plantear un trabajo de campo o un estudio que supuestamente alababa o digamos, le daba cierta validez a la propuesta de reducir la jornada de 8 a 6 horas. Bueno, el Instituto Cuesta Duarte en realidad es el Instituto de Investigación e Información del PIT-CNT, por lo que estoy viendo acá. Entonces, el mismo instituto de ellos obviamente va a decir de que ellos tienen la razón. O sea, cada vez que salen a decir, tenemos evidencia porque el Instituto Cuesta Duarte dijo que tal cosa, eso es lo mismo, es otra rama. Pero lo que pasa, Fernando, que hay un tema, como para ir cerrando esto, que yo creo que es un tema de principio. El Estado no crea riqueza, solo puede destruir la riqueza o la puede redistribuir, pero no puede crear. El Estado no crea riqueza, la destruye o la distribuye de la manera. Pero esta cuestión de abandonar esta cuestión... Pero Mati, perdón, solo redistribuye, no puede distribuir tampoco. Distribuye lo que ya si no la crea, no la puede distribuir porque solo el creador tiene el primer movimiento, solo redistribuye. Tiene que sacar para dar. Le quita a unos y le da a otros. Eso es redistribuir. Eso es legitimidad, sin duda, pero lo que voy es que distribuye lo que saca coactivamente a través de impuestos, distribuye renta, riqueza. Ahora, destruye o distribuye o redistribuye, pero no crea riqueza. La riqueza la que se crea en el mercado, la crean los agentes privados. Entonces, esta cuestión, este mito, que yo creo que hay un tema que ya David Ricardo, en los principios de economía política y de tributación, ya al principio del siglo XIX, cuando hablaba de la división internacional del trabajo, dejaba claro esto.
O sea, aprovechemos en los que somos buenos y dejemos esta estupidez de renegar que somos un país eminentemente agroexportador. Punto. Ya está. Tenemos tierras fértiles, acá se planta y se crían vacas y se exportan. Esta estupidez de pensar que el Uruguay se crece echando humo, digamos, o con empresas o con industrias, ya está. Se terminó esto. El neogallismo lo intentó a mediados del siglo XX y fracasó. Lo más importante es que no debe haber una planificación central. Si hay alguna industria que tiene sentido que funcione en el Uruguay, entonces los privados van a encontrar ese mercado, lo van a explotar y esa industria va a tener sentido y va a funcionar porque está cumpliendo con una demanda del mercado. Ya está. El problema es cuando se meten 2 o 3 en una poltrona y deciden, no, esto debería hacerlo alguien acá en el Uruguay, o yo quiero darle trabajo a mis amigos que dicen que saben hacer, no sé, llantas para vehículos o lo que sea, entonces los voy a poner a hacerlo. Ese es el gran problema. ¿No es? Es la lógica del dirigismo y de la planificación centralizada, de los planes quinquenales. Un político no va a poder decir, bueno, los inputs, dónde van a estar los insumos, establecer precios. No pueden. Se intentó en la Unión Soviética y fracasaron porque no tenés precios que te puedan guiar. Entonces el Estado va a invertir mal, es el famoso cuadrante de Rothbard, invertir o gastar plata de otros en otros es lo peor que puede haber. O sea, en la lógica de la eficiencia es lo más ineficaz posible, ¿no? Entonces, cerrando este tema, también hay que dejar claro de que cuando el PIT-CNT habla de este tipo de cosas, y habla de una academia que valida sus ideas, en realidad está hablando de sí mismo con un centro de estudios que se inventó, que me parece relevante. Una nota de color, o sea, Olesker estaba en el Instituto Cuesta Duarte, o sea, era el POP del Instituto Cuesta Duarte, así que creo que eso debe decir bastante, ¿no? Claro. Que Olesker sea un referente intelectual del Cuesta Duarte, bueno. Lamentablemente mucha gente no lo sabe, por eso lo recalco, porque puede llegar a pensar que tienen cierta validez académica lo que están diciendo, en realidad es validez ideológica en todo caso y seguramente monetaria porque el PIT-CNT lo financia. Los informes del Cuesta Duarte tienen la misma validez o la misma importancia que un informe que puede ser un partido político, ¿no? O sea, son informes sesgados, o sea, no son científicamente neutrales o imparciales, ¿no? Por supuesto. Eso debería estar claro cada vez que se menciona el Instituto Cuesta Duarte y lamentablemente cada vez que lo he visto mencionado en un artículo de prensa nunca estaba señalada esa relación implícita que hay entre el PIT-CNT y el instituto, ni tampoco su historia. Bueno, seguimos, porque no es la única cartera que tengo que hablar. Acá tenemos un pequeño discurso de la nueva ministra de Vivienda, que creo Matías mencionó anteriormente y recordame qué profesiones tiene esta mujer, Matías. Cecilia Cairo tiene un título de grado, creo que en una universidad en París, de análisis en sistema. No sé bien qué significa eso, su currículum. O sea, nada relacionado con vivienda ni ordenamiento territorial. No, estoy seguro que no tiene nada que ver con sistemas informáticos tampoco. Vamos a escucharla hablar un poquito a esta señora Cecilia Cairo. A ver qué propuestas tienen para el Ministerio de Vivienda. Primera vivienda, va a haber mientras tanto, va a haber cambio de chapa, va a haber un montón de cosas. ¿Saben por qué? Va a haber cooperativas, no me voy a olvidar de nadie. Pero lo importante es que si lo hacemos con la gente va a haber de todo. Es la revolución de las cosas simples, vamos a escuchar y vamos a hacer. Dicen que eso no es un programa, sí lo será. Es el programa de la gente y lo vamos a construir con ustedes. Decía el presidente que esto es un equipo y yo estoy con él. Y este es el equipo del gobierno. Acá están nuestros ministros. Y con los ministros y los subsecretarios vamos a jugar un partido de 11. Él va a ser el 10. Y el pobre Pacha va a atajar todos los penales, pero lo queremos. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? No lo dejan tranquilo. Nosotros vinimos a gobernar. Y nos vamos a hacer cargo, decían ellos, sí, pero de escuchar a la gente. Y si la gente cree que el camino es otro, vamos a ir con ellos. Y que no la cobren. Y como el hashtag, la revolución de las cosas simples tiene que volar, definimos hacer una huerta. Y como ven, yo mandó acá hay huertas y a los vecinos les vamos a ayudar a que puedan plantar y que también tengan su propia verdura y fruta. Porque como esta pelea es larga, el crecimiento no es tan fuerte. Pero, y vamos a tener dificultades. Las trabas a las importaciones de vegetales y fruta. Así la gente tiene fruta y vegetales, manga de forro. Es increíble. El nivel de chamanismo económico
el nivel de chamanismo económico de Cecilia Cairo, yo nunca lo había escuchado a ese nivel. Que es lo más importante. Si lo hacemos con la gente va a haber de todo, van a haber chapas. Es como que la legitimidad democrática hace crecer el presupuesto. Es algo. Es como Alfonsín, con la democracia se come. Se come, se educa y se cura. Pero es chamanismo, es pensar que haciendo un ritual alrededor de una fogata va a llover. Es magia. Es eso, es pensar que el presupuesto es magia, ¿no? Sí. ¿De dónde va a sacar plata? Porque en otra locución que la agarraron a Cairo diciendo, yo lo que primero que voy a hacer es gastar. Y cuando se me termine la plata, voy a ir a Odone y le voy a decir, no tengo más plata. Y ahí el compañero me va a entender, es un discurso de comité de base. Es que lo que hizo fue un discurso de comité de base. Yo pensé que era un acto partidario, no un acto de alusión de una ministra. ¿Vos te diste cuenta de la calidad de ese discurso? ¿En qué momento habló de políticas o prácticas o medidas? Fue meramente una apelación a los sentimientos, a la emoción y a avivar las bases partidarias del Frente Amplio. No está hablando con una representante del gobierno, del Estado, que tiene que gobernar para todos, no solamente para los Frente Amplistas. Increíble, pero que es increíble, es tragicómico. Pero que una ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial hable de fomentar las huertas para que la gente tenga su fruta y su verdura, porque van a venir tiempos difíciles, que es lo que dice. O sea, ya están abriendo el paraguas del ajuste. Bueno, ahora, pero que una política de Estado sea que la gente plante morrones y tomate, cuando, como decía Maxi, tenés importaciones restricciones a la importación de verduras y fruta, que es lo que hace generar o sobreproducción o desabastecimiento, que la medida, en vez de que el enfoque sea, ¿qué es esto? ¿Qué la Pachamama? Es lo que intentó hacer Juan Grabois con el proyecto Artigas, que plantaron 2 lechugas y se le secaron. Pero es increíble el nivel de chamanismo económico. Sí. Que ojo, chamanismo el chamanismo total. Económico incluso está en el discurso de Odone. Porque el chamanismo económico en Odone puede ser un poco más sofisticado, pero el tipo lo que te dice es que el presupuesto se va a ensanchar con el crecimiento económico. Hay una apuesta al crecimiento económico. Ahora, ¿cómo? No lo sabemos. Ahí es donde está la lógica mágica, ¿no? Mística de esta gente. El país va a crecer y por lo tanto va a haber más recaudación impositiva y por lo tanto va a haber más guita. Pero Odone, en defensa de Odone tiene que creer eso, porque si no, no puede pagar, no puede darle la plata que le va a venir a pedir esta mujer y todo lo demás zánganos del Frente Amplio para gastar, que es lo que van a hacer estos 5 años. Disculpen, ¿ustedes no saben que con el Frente Amplio entre el 2010 y el 2015 el país creció un montón? Sí, claro que sí. Gracias a las políticas progresistas y al fomento de la industria que hizo el Frente Amplio, que crecimos como al 7-8%, no tuvo nada que ver con el incremento del valor de la soja ni nada de eso. No tuvo nada que ver eso. No. Es todo mérito de esto y ahora va a volver a pasar. Ahora, el sablazo en materia de endeudamiento público que vamos a tener en estos 5 años, el gobierno de Mujica va a ser un gobierno de Reagan, al lado de este, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Y Odone no va a sobrevivir. Esta vez, a diferencia del gobierno que asume Mujica, van a estar agarrando un déficit bastante más alto. Sí, sin duda. Bueno, sí. Como 3% más de déficit tienen ya, comparado con lo que asume Mujica. Y claro, y un nivel de endeudamiento que en relación con el PBI, que eso también es interesante resaltarlo, porque es un poco tonto ver el nivel de endeudamiento en función del PBI, porque el Estado no es el dueño del 100% del PBI. Entonces, vos tenés que ver la deuda en términos brutos. Bueno, el Estado es dueño del 50% del PBI, si sumás todas las tasas, todos los impuestos. Hoy en día está clavado en 64% del PBI. O sea, que claro, pero si el Estado, porque vos si pudieras vender el PBI, el 100% del PBI del país para pagar la deuda, vaya y pase, pero el Estado tiene el 30% del PBI. De lo que recaude. Es loco, porque claro, la lógica, lo que te dicen los Frente Amplistas es, no, momento, la relación deuda-PBI bajó. Sí, claro, pero en realidad el Estado tiene que pagar la deuda con guita, no con porcentaje del PBI. Sí, totalmente. Pero para ver, muchacho, bueno. Se sube el IVA a 28% y ya está. Justamente, Astori hace 10 años propuso bajarlo al 18%. Lo bajó del 23 al 22, porque los números eran tan malos del gobierno de Mujica que no pudo hacerlo menos. Es uno de los nombres que aparentemente Orsi tenía prohibido mencionar en su discurso. Y ahora el ministro que eligió
es básicamente un Astori 0,7, porque no es 2.0, es peor, y obtiene una economía y unas cuentas mucho peores de las que obtuvo Astori. Y estos tipos piensan que van a hacer milagros. O sea, claramente de manera chamán, nada más. No. Viste que en el mundo se habla del milagro económico de Milei, ¿no? O de Argentina. Bueno, el próximo año se va a hablar del milagro económico de Orsi. Sí, chicos, me extraña. Uruguay, Ahora, el bueno. único país del mundo que ha crecido con grandes cantidades de inversión pública. Ahora, es interesante Sí. también el nivel, ¿no? De pensar que mejorarle la vida a la gente es que tenga más chapas y que tenga una huerta, ¿no? O sea, el nivel como básico, rastrero, mediocre, ¿no? De que la gente va mejor si van a haber chapas. No, bueno, pero que hayan casas de calidad también, porque huertas, ¿no? Bajarle el precio de los alimentos para que una persona no tenga que hacerse callos en las manos con una pala y plantando tomate, no, que lo pueda buscar en el mercado a través del supermercado, pero que esté barato. Estas personas no llegan a pensar de una manera suficientemente sofisticada para llegar a esas conclusiones. O sea, No, pero lo los único que supermercados, a ver, los supermercados Estoy de hay que acuerdo con cerrarlos a Fernando. todos, porque los supermercados es un modelo de negocio que favorece a unos pocos en detrimento de todos los pequeños almacenes y kioscos de los barrios. Tendrían que cerrarse los supermercados, chicos. por la duda eso fue ironía, pero Pablo quería hablar, Pablo. Estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, pero no hay que estigmatizar a la gente. Pero es la realidad, estuvieron años embruteciendo la población, tanto en lo cultural, en los centros educativos, en todos lados, y los discursos, que ustedes, brujuleros, prestan atención, son todos discursos emocionales. Le dicen que vamos a hacer chorizo para todo el mundo, y todos aplauden. Qué bueno, este gobierno nos va a hacer chorizo para todos, en medio tanque, en algunas esquinas. Y nadie se pregunta dónde va a salir la plata, si va a tener trabajo, qué va a pasar. La gente aplaude nada más. Le dicen que van a traer una chapa, qué bueno, porque la calle nunca me trajo una chapa. O por el neoliberalismo, que ni saben lo que es. Y entonces la gente repite y aplaude todo eso y no se lo cuestiona. Lamentablemente, gran parte de la ciudadanía uruguaya no se está cuestionando nada. Simplemente aplaude una cosa que suena bonito y listo. Lamentablemente la apelación a la emoción como argumento lógico es una constante en la sociedad. Lo vemos en las propagandas, lo vemos en los informativos, incluso la idea de que tengo que verle la cara de la madre que está llorando del hijo que lo acaban de asesinar y que vale la pena y me informa a mí de qué información gano yo con tener 5 minutos a la mujer llorando enfrente de una cámara. Ninguna. No gano ninguna información. Sé que hubo un asesinato, sé que murió, ya está, no gano nada. Sin embargo, ese tipo de emociones vende mucho. Entonces la venden. Es algo que está inculcado en la sociedad y en la cultura. Es la razón por la cual todo el mundo se levanta del ómnibus cuando vemos un accidente, cuando hay un accidente. No es suficiente con saber que hubo un accidente y chocó una moto o un ómnibus. No, todo el mundo se tiene que levantar y ver al fiambre. Pero es algo que está en todas partes y los políticos lo recontra aprovechan para que la gente no piense cuando le dicen votame, ¿entendés? Pero sí, es algo que pasa muy seguido. Bueno, Igual un punto, Fernando, como para cerrar esto que a mí me parece preocupante con la placa que estábamos viendo, que hay más cosas. no conozca las restricciones presupuestales, que no conozca o que no entienda que las leyes de presupuesto se le asignan partidas presupuestales a su ministerio y no puede ir la Ministerio de Economía diciendo, che, dame más guita, pero es de una gravedad. O sea, los ministerios tienen créditos presupuestales limitados. Yo creo que lo conocen y simplemente no les importa, porque capaz que en la misma línea de lo que estaba hablando Pablo y Fernando, es un discurso emocional esto. No importa un rábano si es verdad lo que dicen o no. Por ejemplo, los mulas del Islam te dicen de que el agua y el aceite nunca se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Pero científicamente ellos aprenden en la escuela de que no es así. Sin embargo, te lo repiten porque está en la bibliografía de ellos.
De la misma manera que hay 1000 cosas anticientíficas en textos religiosos. Sin embargo, lo repiten como verdades. Esto es lo mismo. Estas personas creen realmente lo que dicen. O sea, yo entiendo que hay políticos que son, que tienen dos caras. ¿tá? Por ejemplo, Hillary Clinton. Cuando ella te dice, tenés una cara privada y una cara pública. ¿tá? Obviamente, ¿qué te está diciendo? A mis votantes los cago. Pero esta persona, Cecilia, con tanta pasión, dice las aberraciones que dice, no hay nadie que sea lo suficientemente bueno para conocer que está equivocado y vendértelo así. Esta persona realmente cree lo que dice. Y hay pila de ejemplos de gente que cree cosas peores. Por ejemplo, sin aludir más a la religión, porque sé que no les gusta, el terraplanismo. Tenés miles de personas en el mundo que piensan que la Tierra es plana. Dentro del colectivismo hay millones de personas que creen todavía en la teoría de valor-trabajo. Esto que Milei ha desmentido 10 millones de veces con el ejemplo de el hielito en el Polo Norte o el vino en una ciudad donde nadie toma vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo lo siguen creyendo y lo van a seguir creyendo. De la misma manera que creen en el comunismo, cuando está recontra demostrado que ha sido una de las peores formas de organización política y social que la humanidad ha inventado. Es un tema... No es una de las peores, es la peor, Fer. Es peor que los modelos esclavistas, que los modelos monárquicos y todo eso. Porque esos modelos había una persona que le podía rodar la cabeza si se cruzaban ciertas líneas. El comunismo cruzó todas las líneas porque le contaminó la cabeza a la gente. Yo creo que fue una enfermedad que está resurgiendo y bueno, andás a ver en qué va a terminar. Lo cierto es que va a haber una ministra de Vivienda peor que Irene Moreira. Así que, lo cual, Cecilia Cairo va a superar a Irene Moreira, lo cual es mucho, muchísimo. La verdad que sí, el listón está muy alto. O sea, hay que felicitarlo, se superó. Muy bajo, dependiendo de cómo lo miren, muy alto o muy bajo. Dependiendo de cómo lo miren, es media petiza Moreira, así que vamos a decir que es bajo. Bueno, pero esto no queda ahí. Hablando de O'Donnell, hablando de ignorancia económica, Betiana Díaz, otra figura del Frente Amplio, si no me equivoco, ¿senadora o diputada? Diputada, ¿no? Senadora, papá. Senadora, flamante senadora, Betiana. Flamante senadora, bueno, dice que hay que poner antes a la gente a que te cierren los números. O sea, no importa si los números no te cierran, hay que poner ante la gente que eso es algo bastante vago, ¿no? O sea, ¿qué es poner ante a la gente? Porque capaz que cierren los números es poner a la gente adelante, porque si no eso es decir abiertamente, me importa un rábano la deuda o la inflación. Es eso lo que están diciendo. Sí, pero ¿qué es eso? Para mí es decir que no te importa la gente. Vamos a gastar independientemente de si tenemos o no tenemos la plata. Claro, pero yo desde la óptica de ella te puedo decir, bueno, pero a vos no te importa la gente. Porque si vos vas a gastar tanto, pero vas a generar inflación. Ceñite lo que me dijiste hace un ratito, ¿sí? Y entendés que ella no entiende. Sí, exactamente. No, tenés razón. Esto en base a los comentarios de Gabriel O'Donnell de la idea de desindexar los salarios de manera tal que no se actualicen automáticamente para todos los trabajos del Uruguay cada 6 meses vía IPC. Es una perspectiva liberal del asunto. La idea es que cada sector o que cada industria actualice los salarios según esa industria considere adecuado en ese momento. Y que no todas tengan que estar atadas a la misma relación. Bueno, dentro de eso, Betiana Díaz también dijo, si los salarios acompañan o no, si el poder de compra acompaña o no, la discusión en cuanto a la inflación pasa más por ahí. O sea... bueno, es que ahí hay un tema, que yo creo que O'Donnell no lo confiesa, pero en realidad con la indexación de los salarios tienes un problema presupuestario, porque desde la reforma del 89, creo, la reforma constitucional del 89, que reforma el artículo 67, engancha el aumento de las jubilaciones y las pensiones a la variación del índice medio de salarios. Entonces, si te aumentan los salarios, las jubilaciones y las pensiones tienen que aumentar
en la misma proporción. Entonces eso te genera un efecto de cadena, que es que el aumento de los salarios en las negociaciones colectivas, en el sector privado, automáticamente te genera más gasto público. Pero por otro lado, hay un tema que a mí me parece que no se puede pretender atacar la inflación si no es con la emisión del dinero, digamos, ¿no? O sea, de parte del Banco Central. O sea, obviamente que si los salarios aumentan, van a ser necesaria mayor cantidad de masa monetaria para cubrir esos salarios, ¿no? Eso está claro. Pero en definitiva te genera un efecto bastante perverso, que es que si aumentan los salarios por encima de la inflación, vas a necesitar más masa monetaria, lo que te va a generar más inflación. Che, pero para. Se llama Argentina eso. Hay una solución para controlar la inflación en este esquema, Mati. De tu gran profesor de financiero. ¿Cortarle la mano a los políticos? No, subir los impuestos. Bueno. Sí. Bueno, es que hay todo, digamos, toda esta estupidez de la Modern Monetary Theory, digamos, la MMT, que lo que te dice es que los impuestos son una forma de sustraer el excedente de la masa monetaria. Entonces no es que el Estado tiene que cobrar impuestos para financiarse, sino que saca, ya está, se cae como un piano. Pero lo cierto, yo creo que acá hay un punto, miren esto que es interesante. En la teoría general de Keynes, una de las primeras cosas que dice Keynes, que a mí me sorprendió, que es que es muy difícil, o nunca se ha dado, ver un paro general por el nivel de inflación. ¿Han visto alguna vez? Jamás. ¿Por qué? Porque para el sindicalismo la inflación es una cuestión ajena a ellos. Entonces ellos están pugnando por tener más salario, pero nunca responsabilizan al gobierno por el aumento del nivel de vida. Eso es un error conceptual. Más salario no implica mayor poder de compra. Deberían de estar peleando por mayor poder de compra. Espera, y muchas veces hay una obviamente, hipocresía de los sectores sindicales, por lo menos de este país, que hablan del poder de compra, pero como están aliados con el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio es gobierno, no se paran de pie cuando la inflación sube. O cuando tengo una moneda para tirar a esto. Si no hay inflación, gran parte del rol que ellos cumplen y la necesidad que tienen para los trabajadores, o cómo los trabajadores los ven como necesario, deja de existir, ¿no? Exactamente. Se crean el mismo problema o lo convalidan el problema porque les sirve. Exacto. Porque el sindicalismo es una máquina o sea, vive y lucha siempre que haya conflictividad. Y si no existe, la crean. Y la lucha por no perder salario real es lo que mantiene vivo, en parte, el rol del sindicalismo en las negociaciones colectivas. Y la discusión es, maestro, ¿y si bajamos el costo de vida en vez de estar siempre achicando, siempre estando al ras para no perder 2 o 3 puntos de salario real? Si no, porque acá, o sea, Uruguay tiene un nivel de vida, un costo de vida altísimo, ¿no? A la par de Nueva York, pero con salario de país en vía de desarrollo. Entonces, la lógica de, bueno, sí, el asalariado no pierde contra la inflación, pero sigue teniendo un costo de vida enorme, que necesita un salario y medio para poder alquilarse algo. Economías en desarrollo, eso lo inventaron los zurdos para diferenciarnos de los negros de África, boludo. ¿Qué estás hablando? Somos una economía subdesarrollada, no hay vuelta. Es en realidad, para ser tercermundista, de segundo mundista, primer mundista, en algún momento cambiaron la terminología, pero básicamente es lo mismo. Sí, obvio que es lo mismo. En vía de desarrollo vendría a ser el segundo mundo. Sí, pero no existe el segundo mundo. Pero, no, tal cual. Igualmente, el punto de Medina Vida, que es populismo a todo trapo, pero en vez de poner el foco en, por ejemplo, eliminar, esto ya lo hemos hablado, eliminar las restricciones que tiene el Ministerio de Salud Pública para la importación de pasta de dientes, o desodorante, por ejemplo, que eso sí le mejoraría, porque haría que los precios sean más baratos. No, siempre la lógica es apostar a que el salario le gana a la inflación. Es lo único, es la única propuesta salarial en vez de hacer alguna política pública para reducir el costo de vida. Que eso sí es lo que va a mejorar la vida. Es lo mismo que los sindicatos creando el problema, o sea, ellos necesitan ser necesitados. Pero si vos reducís los costos, ya no serían necesitados. El costo de vida caro de los uruguayos, tienen que saber que no tiene nada que ver con el Estado, es un problema de que los empresarios uruguayos son avariciosos y tienen grandes márgenes de ganancia. Entonces el sindicalismo tiene que luchar contra estas grandes corporaciones para tratar de subir los salarios de los trabajadores y que puedan mantener su poder de compra frente a los crecimientos de precios
que el empresariado malvado aplica sobre el Uruguay. Es eso en realidad. Ustedes no entienden nada, chicos. Bueno, cerrando un poco lo de Betiana Díaz, ¿está? Ella dice que todo esto es una decisión política, lamentablemente hasta ahora lo ha sido, y dice, desindexar no ha sido nunca, jamás, la posición del Frente Amplio. Explicó que la discusión ya está saldada y que no se va a aplicar una desindexación de salario. Lo que planteó Ordóñez es una opinión personal. Los dirigentes del Frente Amplio salimos a plantear cuál es la posición. ¿Sabés dónde es tu lugar, Ordóñez? Bueno, ahí en la esquinita, abajo del placar, adentro, calladito la boca. ¿Está? Básicamente eso le dijo Betiana Díaz a Ordóñez. Para cerrar, una figurita más del gabinete, pero esta vez a menor nivel, digamos. Andrea Venosa, que se le escaparon 171 expedientes que ella tenía en su poder, desaparecieron trágicamente cuando estaba trabajando en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Es un sumario que le hicieron, y bueno, cuando asumió el nacionalista Pablo Abdala la presidencia de la INAU, constató que existía un armario de división sumario, dependiendo del área jurídico-notarial, tenía 171 expedientes que no habían tenido trámite. Abdala hoy ocupa el cargo de subsecretario del Ministro del Interior. Bueno, en todo caso, esta mujer durante 5 años nunca atendió ninguno de esos 171 casos. Ella ahora va a estar al frente del INAU. Así que, bien por ella, supongo. Un ejemplo más es que los compañeros nunca se caen del carruaje. Los políticos nunca sufren las consecuencias de sus actos, lo sufre solo la gente, ¿no? Siempre lo mismo, no me sorprende. Ahí tenés la posición populista de Maxi para cerrar. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Estas son algunas de las locuras del gabinete del Frente Amplio. Tratamos de ser lo más sucintos posible. Espero que se haya notado. Dale like, share, subscribe, suscríbete al canal que nos ayuda pila. Vamos a ver si llegamos a 2500. Prometemos algún día hacer algún evento especial por haber llegado a alguna cifra a determinar en el futuro. Esa es la promesa. Así que nada, seguinos como siempre en las redes. Seguí a Pablo, a Mati y a Maxi. Mati siempre está peleando con gente en Twitter. A Pablo lo van a encontrar en Facebook. Y bueno, Maxi, si van a una urna de Maldonado, lo van a encontrar también en sus redes desde tiempos inmemoriales, pero si me quieren seguir. Qué linda descripción, Fernando. Siempre está peleando en Twitter, ¿no? Con gente, lo cual es cierto. O sea, es 100% acertado. Pero sí, si hay televidentes de Maldonado y me quieren apoyar para Edil, les prometo pelearme con absolutamente todos adentro de la Junta. Es la mejor promesa que he escuchado de un político últimamente. Y que no le voy a prometer que me voten nada, si son todos unos zurdos. Ahí va, el más derecha de la derecha, Maxi Camus, ahí tenéis. Gente, abrazo digital para todos de la comunidad brujulera. Nos vemos mañana en otro video. Chao, chao. Chao, chao, gente, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas